Yo espero que algún corazón, eh, yo espero que algún corazón pueda tomar ejemplo de esta porción de la palabra. Primera a Tesalonicenses, vamos a leer hoy desde el versículo 1 hasta terminar el capítulo, que son 10 versos. Hoy es el penúltimo mensaje de este capítulo. El próximo domingo le daré el último mensaje de este capítulo. Primera a Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 10. Primera a Tesalonicenses, capítulo 1, del 1 al 10. Hemos ido analizando un poquito, no nos hemos ido profundamente, ¿verdad? Este capítulo, y ya hemos visto hasta ahora 5 ejemplos anteriores. Hoy vamos a ver el sexto y el próximo domingo le doy el último. Qué interesante que salieron 7 mensajes del ejemplo de la iglesia de Tesalónica. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 1 al 10, que dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien saben, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Gracias a Dios por su palabra. Espero que al volver a oírla, y si estoy animándole para que escuchen una vez más el mensaje en las redes sociales, en YouTube, quiero animarles para que lo hagan, para que reafirmen lo que están escuchando aquí o lo que han oído, ustedes que están detrás de sus pantallas, lo cual agradezco mucho que aparten tiempo para oír este mensaje, esperando y deseando sea de edificación para la fe y, cómo no, también para aquel que no es creyente en Jesús, y al oír estos mensajes abra su corazón para que crea en nuestro Señor Jesucristo. Y el sexto ejemplo que nos concede esta iglesia es siendo imitadores de Dios. Siendo imitadores de Dios. Una vez que recibieron el evangelio, dice que se volvieron imitadores de Pablo y del Señor Jesucristo. Qué comprometedor es decirle a los hermanos, y quiero ser muy franco y muy honesto, cuando yo les he dicho pongamos nuestros ojos en Jesús, es porque estoy convencido
que tengo muchos defectos y los puedo decepcionar y desilusionar. Mas gracias a Dios que en Jesucristo tenemos perdón de pecados. Ojalá hubiera alguno de los hermanos consiervos que pudiera tener el valor de decir, como decía Pablo, imítenme a mí como yo imito al Señor. Sincera y honestamente, yo no me atrevo a decirlo porque sé que los voy a decepcionar. Porque voy caminando, y no estoy justificándome, voy caminando en la misma fe como ustedes, con aciertos, con desaciertos, con caídas y con levantadas, pero siempre creyendo que la buena y poderosa mano de nuestro Señor nos levanta para seguir adelante. O quien fuera hoy día como el apóstol Pablo que decía, me han imitado como yo imito al Señor. Es un gran compromiso. Es una gran evidencia de que hemos sido transformados de tinieblas a luz. Es una gran evidencia de que hemos creído en el Señor Jesucristo. Es una gran evidencia de que seguimos al Señor Jesús cuando somos imitadores de Dios. Miren, el apóstol Pablo lo dijo no solamente a los tesalonicenses, sino también se lo dijo a los de Éfeso, se los dijo a los de Roma, se los dijo a los de Filipos, se los dijo a los de Galacia, se lo dijo a todos los hermanos a quien él les escribió. Por ejemplo, en Efesios 5:1, Pablo escribió a los de Éfeso, sed imitadores como dignos hijos de Dios. A los filipenses le dijo que seamos imitadores como esa luz que resplandece en medio de las tinieblas, que seamos como una gran lumbrera. Y es que el mismo Señor Jesús dijo, mis queridos y amados oyentes, que el hombre malo de su mal corazón saca las malas cosas y que el hombre bueno de su buen corazón saca las buenas cosas. Y él terminó diciendo, el árbol por sus frutos será conocido. Es una metáfora para referirse que el que es creyente en Jesucristo será una nueva persona, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es decir, la palabra de Dios nos confirma con el ejemplo de los hermanos de Tesalónica de aquella época, la razón por la cual se hicieron un ejemplo en dos grandes regiones, Macedonia y Acaya, es porque al recibir el Evangelio con todo el corazón, lo manifestaron con una nueva conducta. Lo manifestaron con un nuevo quehacer. Lo manifestaron con un nuevo carácter. Lo manifestaron imitando los atributos o las características del Señor Jesucristo que el apóstol Pablo les enseñó y que el apóstol Pablo seguía y que intentamos también seguir nosotros. Por eso es que cuando les comparto la palabra, brota desde allí el mensaje, quizás muy repetitivo, quizás muy parecido uno al otro, pero siempre deseando que el Señor Jesucristo sea plasmado en nuestro corazón de tal manera que nosotros seamos conformados al corazón de Dios. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento, uno de esos hombres que siguieron al Señor, que siguieron a Dios y viviendo en los principios divinos y obedeciendo a Dios ciegamente y creyendo con todo su corazón, uno de ellos fue llamado amigo de Dios. Otro de ellos fue llamado como el más grande de los profetas. Otro de ellos fue llamado como el más humilde, el más sujeto a Dios. Estoy tratando de recordar la palabra concreta con lo que señala la palabra a Moisés.
el más obediente, el más manso, ¿verdad? Eso significa, hermanos, que cuando la palabra de Dios gobierna nuestro pensamiento, cuando el Espíritu Santo o cuando el Señor Jesucristo gobiernan en nuestro corazón, cuando nos sujetamos al poder del Espíritu de Dios, todo nuestro ser cambia, nuestro interior y también nuestro exterior. Vamos, hasta la forma de vestir. Por eso les he dicho a ustedes que no soy de los pastores que expulsan a hermanos. Eso se encarga el Señor. Por eso les he dicho que no soy de los pastores que ponen una serie de reglamentos para que puedan venir. No, eso es cosa de hombres. Es Dios el que nos va a hablar al corazón. Es la palabra la que nos va a enmarcar nuestro ser y nuestro proceder. Justamente como señala la Escritura al hablar de los hermanos de Tesalónica. Estos creyentes, una vez que fueron convertidos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, mostraron la mejor evidencia de su conversión. Dice que se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Dos cosas. Primero, dejaron los ídolos. Es decir, dejaron su manera de vivir que tenían y que para ellos era normal y natural. Por eso cuando usted y yo no éramos cristianos, maldecíamos, mal hablábamos, hacíamos esto, hacíamos aquello, los que éramos novieros y todo eso que ustedes saben, que no necesito necesariamente describírselos aquí, ustedes lo saben muy bien, los que éramos viciosos, etcétera. Para nosotros era normal. Y éramos normales porque hacíamos igual que los demás, nos comportábamos igual, hablábamos igual, pensábamos igual que los demás. No había principios que nos gobernaran en nuestro ser y quehacer. Y por eso, como se dice popularmente, hacíamos y deshacíamos. Pero gracias a Dios que Él puso agentes, como lo dije en otra ocasión. Usó quizás una enfermedad, usó quizás a un nieto, a una nieta, a un hijo, a una hija, a un esposo, una esposa, un amigo, un compañero de trabajo, y nos compartió la fe del Evangelio. No nos dio una cátedra sobre la salvación, simplemente quizás nos dijo, te invito a mi iglesia, o simplemente quizás nos entregaron un folletito, o simplemente alguien nos dijo, te invito a un convivio que va a haber en la iglesia. Si te gusta, sigue acompañando. Si no te gusta, pues tú tomas tus decisiones. Y de una o de otra manera, Dios nos hizo llegar a sus pies, porque sin que nosotros supiéramos, Él nos había elegido. Y dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo. Y por eso nos llamó. Y quizás nosotros, cuando alguien nos invitó por primera vez, nos retorcíamos y le decíamos, no, yo no quiero saber nada de eso. Cuando yo sea más grande, yo quiero disfrutar la vida ahora, porque para nosotros disfrutar la vida era andar en vicios, de mujer en mujer, de borrachera en borrachera, de cigarro en cigarro, o de, vaya usted a saber qué es lo que nos metimos en la vida anterior. Más gracias a Dios que el Evangelio de Jesús llegó a nuestras vidas, que Jesucristo llegó a nuestro corazón y nos cambió. Algunos hemos madurado un poquito más en la fe, otros todavía no. Y algunos estamos luchando con nuestra carnalidad, con nuestro gusto, con nuestra manera de pensar, pero muy allá dentro en nuestro interior hay una voz que nos dice, estás mal, estás equivocado, y luego nos sentimos tan mal y nos sentimos tan miserables. Eso no es porque seamos muy buenos cristianos, es porque la obra del Espíritu Santo está llevándose a cabo en nuestras vidas. Porque la nube de su gloria nos hace ver lo miserable que somos, porque el poder y la autoridad de su persona nos humilla y nos hace entender que necesitamos seguir fielmente. Por eso, mis amados hermanos, la evidencia de que alguien ha creído en Jesús
es sin duda alguna la nueva vida que tenemos en Cristo. La evidencia son los frutos nuevos. La evidencia es una nueva manera de ver la vida, una nueva manera de conducta, una nueva manera de pensar, una nueva manera de tratar a los demás. Algunos vamos batallando en esas áreas y necesitamos, como hemos cantado, necesitamos rendirnos. Como cantamos, cuanto más me rindo, más te necesito. Y yo quiero confesar que soy el primero de ustedes. Rendirme completamente a los pies de mi amado Jesús para ser más fructífero, para llevar más fruto para la gloria de Dios. Honro y glorifico al Señor porque a pesar de lo miserable que soy, Dios en su gracia me puso detrás de un púlpito, detrás de un micrófono, me entregó su palabra y ahora, en lugar de ser un callejero como lo fui en mi adolescencia y parte de mi juventud, puedo predicar la palabra. Puedo anunciar que hay poder en el Evangelio de Jesús, que se sustenta en que Jesús murió en la cruz para perdón de nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos con poder y con gloria para perdón de nuestros pecados. Yo no me quiero meter en todos los aspectos teológicos que algunos discuten, que no, que Jesús vino a predicar el reino, no, que Jesús vino a predicar esto, que Jesús vino a predicar la libertad de los pobres. No, esos son pensamientos de teólogos y de personas humanas. La palabra dice con toda claridad que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos podamos accesar a la nueva vida que Él nos ha preparado en Cristo Jesús. Dios quiere en su gracia que seamos nuevas personas, con nueva manera de ver la vida y en suma que seamos como aquellos creyentes de Antioquía que les dije al principio, ¿recuerdan? Gente que honraba a Dios, gente que imitaba al Señor Jesucristo, gente que seguía fielmente las enseñanzas apostólicas, aun cuando no tenían Biblia, pero tenían la predicación oral de los apóstoles, pero que con todo el corazón, que con toda el alma obedecían fielmente las enseñanzas de Jesucristo y lo hacían por fe, porque muchos de ellos no habían escuchado absolutamente a Jesús, pero creían lo que los apóstoles, lo que los discípulos testificaban de Jesús, el Rey de la Gloria. Y gente religiosa, y gente no religiosa, y gente pagana, y judíos y no judíos, hemos leído, se convertían a ese mensaje de esperanza, de vida y de salvación. Así que, como le dije, a mí no me toca discutir sobre teologías, a mí me toca decirles lo que dice la palabra. Y en este ejemplo de esta iglesia nos dice que ellos se convirtieron al Dios verdadero, dejando a los ídolos. Los ídolos principales de aquella época, imaginen nada más los vicios que habrían. Los dioses de aquella época en el Imperio Romano era Dionisio, que era el dios del vino. ¿Y saben cómo eran los cultos? Yo espero que ninguno de ustedes me diga cómo no viví en esa época. ¿Saben cómo eran los cultos? Puro chupe. Hasta que se quedaban tirados y según decían, el dios Dionisio bajaba, o el Baco, como decían los griegos, bajaba y les hablaba y así. Esos eran los cultos de eso. ¿O recuerdan a la divinidad de los griegos? Que era la misma de los romanos, Venus y Diana. ¿Recuerdan? Venus, la de la hermosura.
No me distraigan, hermanos. Yo creo que voy a hablar con el Señor que ya no venga acá. Así que les estoy describiendo cómo era la religiosidad, cómo era la idolatría. Pero cuando Jesucristo llegó a sus corazones, fueron transformados, dejaron los ídolos. Y dice, se volvieron, la palabra convertir es, se regresaron al Dios verdadero, al único, aquel que ofrecía perdón de pecados, aquel que transforma las vidas, aquel que cambia la manera de pensar, aquel que nos hace nuevas personas. Así que cuando la Biblia dice que se convirtieron al Dios verdadero, quiere decir que cortaron con la manera antigua de vivir. Y es justamente lo que tenemos que aprender nosotros hoy en el siglo XXI, en el tercer milenio. Hoy tenemos que romper con esos vicios y con esas costumbres que nos alejan de la comunión con Dios. Hoy tenemos que romper con esas formas del mundo que nos jalan, con esos atractivos que nos hacen descuidar de la vida. Y uno de esos mundos, pues es el dichoso tortillero. Otro de esos mundos es el trabajo. Le preguntó, ¿por qué no vino? No, porque fue a trabajar. Hoy me dijeron en la mañana, tenemos que creer en el Dios vivo que nos va a abrir caminos donde no hay, como oímos en el testimonio de nuestra hermana. Ese es el Dios vivo, ese es el Dios verdadero, ese es el Dios único que nos habla la Biblia, que nos habla el Evangelio. Y a ese Dios se volvieron los tesalonicenses. Y se entregaron con todo el corazón y con toda el alma y con toda su mente. Y sus vidas fueron transformadas. Y aunque de ellos no sabemos que fueron llamados cristianos, sí sabemos de los otros convertidos, como ya leímos en el transcurso. Sin duda que debieron de haber sido llamados cristianos también. ¿Cuántos creyentes hoy hemos sucumbido ante las tentaciones de ese mundo que nos atrae? A lo largo de mi peregrinar como pastor, muchos hermanos me han negado su amistad porque me han pedido que les deje predicar, y a uno le dije que ya falleció. ¿Cómo lo voy a poner a predicar si viene todavía oliendo alcohol? A otro le dije, ¿cómo lo voy a predicar si de vez en cuando se echa sus caguamas todavía? Y no que yo sea perfecto, ni mucho menos, ni me estoy poniendo de ejemplo. Nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. Nuestro blanco es Jesús, a quien debemos de imitar es al Señor. Y en este mundo tan confuso, en las personalidades que nos están anunciando la sociedad hoy día, los transgéneros, la homosexualidad, la falsa identidad de un actor de televisión o de una actriz de cine. Y muchos jóvenes se vuelven imitadores de estos cantantes, de estos grupos de hoy. En mi época pues era Kiss, Motley Club creo que se llamaba, ya no me acuerdo muy bien, Rosas y Armas, los Rolling Stones, vendiéndonos una imagen que ofendía a Dios. Y hoy muchos jóvenes cristianos son seducidos por esta música que deshonra a Dios y que nos aleja de la comunión con Dios a los creyentes. ¿Cuántos creyentes hoy están adoptando las ideas que la sociedad nos ofrece con los tatuajes o tatús como le llaman? Porque hay que andar a la moda. Yo no estoy juzgando ni criticando esas prácticas. Yo estoy diciendo, miren, esto es lo que nos ofrece el mundo. Y muchos creyentes estamos siendo seducidos. No somos dignos de ser llamados cristianos. No somos dignos de ser llamados cristianos.
Cuando caemos en decisiones que francamente ofenden a Dios. O cuando nuestros jóvenes se casan con gente que no es creyente. O cuando los hermanos creyentes se buscan una segunda mujer o un segundo hombre, según sea el caso. Y no, insisto, no estoy juzgando, no estoy cuestionando. Estas son las situaciones que nos alejan de Dios y que no nos dan la dignidad de ser llamados cristianos. Una vez alguien me dijo: pastor, como yo no soy digno de ser cristiano, yo ya no voy a ir a la iglesia. ¿Así se solucionan los problemas, alejándonos más de Dios? Yo pregunto. ¿Cómo solucionó Judas su problema? ¿Recuerdan el problema de Judas? Judas pecó contra Dios. Y ya no voy a explicarle todo el resto, como pecó, ustedes lo saben. Judas pecó contra Dios, pecó de incredulidad, pecó de blasfemo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Señor Jesucristo le entregó una última oportunidad en la cena, ¿recuerdan? Y él se rehusó. No quiso. Y Jesús, sabiendo su corazón, le dijo: ve a hacerlo lo más pronto que tengas que hacer. ¿Recuerdan el detalle? Y salió derechito para vender a Jesús por las 30 monedas de plata, porque amaba más al dinero. No amó a Jesús, que lo tenía presente. No quiso seguir a Jesús, que era el maestro. No quiso humillarse ante Dios, que tuvo la dicha de tenerlo con él. Prefirió más su dinero. ¿Y cómo solucionó su problema? Según él. Dice que lleno de remordimiento tiró las monedas a los sacerdotes. Los sacerdotes dijeron: no es nuestro problema, no es nuestro asunto, hazle como quiera. Y él fue, ¿y qué? Y se ahorcó, escapando por la puerta falsa. Hermanos, quiero anunciarles cómo podemos solucionar nuestros problemas de rebeldía. Cómo podemos solucionar nuestro problema de falta de entrega a Dios. Cómo podemos solucionar nuestro problema de no ser imitadores de Dios, porque estamos imitando al mundo. Y esa solución nos la da su palabra en 1 de Juan capítulo 1. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Se acuerdan del gran pecado de David? Pecado primero de deseo, de codicia, codició a la mujer ajena, desobedeció sus deberes militares y reales, porque luego expresa que era el día o el tiempo en que los reyes salían a comandar sus ejércitos, y a él se le hizo muy fácil enviar al general y quedarse en casa. ¿Para qué se quedó? Solo para pecar contra Dios. Codicia a la mujer ajena, ordena que se la traigan, adultera con la mujer ajena, quiere luego esconder su maldad. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo queriendo escondernos de Dios? Pero Dios todo lo sabe y todo lo mira. Y Dios envió a un mensajero para decirle: has pecado contra Dios. A Dios no le ha agradado lo que has hecho. ¿Y saben qué hizo David? Se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Y por eso en el Salmo 51, donde él se declara: Señor, soy un miserable, no soy digno de ti, y solo contra ti he pecado, y en maldad me concibió mi madre. Para declarar su profundo dolor de haber ofendido a Dios. Y Dios lo levanta y lo recoge y lo perdona. Esa es la manera en que podemos solucionar nuestra falta de imitación al Señor. No podemos disfrutar de la nube de la gloria de Dios sin arrepentimiento. No podemos, mis amados hermanos, rodearnos de la bondad del Señor si no lo imitamos. Lo que me enseña en el ejemplo de esta iglesia es que tengo que imitar a Dios. Sí, el mundo me ofrece muchos patrones. El mundo me ofrece muchos modelos y muchos atractivos.
Pero la Biblia dice que el mundo pasa y sus deseos. Y solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y la razón por la cual estos hermanos de Tesalónica nos enseñan 2000 años después, es decir, hasta el día de hoy, porque fueron imitadores de Dios como hijos amados, caminando en los principios divinos, imitando las enseñanzas del apóstol Pablo, creyendo con todo su corazón el mensaje oral que oían a través de estos hombres de Dios, Pablo, Silvano o Silas y Timoteo. Eran hombres que rompieron con el pasado. Eran hombres que cambiaron, hombres y mujeres que cambiaron de conducta y se entregaron al Dios verdadero, viviendo en obediencia, en santidad y entrega a la palabra de Dios, imitando el carácter del Señor Jesucristo. Por eso, con misericordia y con bondad y con generosidad, participaron en los donativos para las otras personas que sufrían. Ya lo vimos en otra ocasión. Por eso dice que con júbilo recibieron la palabra a pesar de la gran oposición que vivieron. Hechos capítulo 17 lo relata. Por eso ellos eran perseverantes en la fe, en la esperanza y en amor. Y por eso ellos estaban en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. La elección de la cual fueron objetos por parte de Dios, la disfrutaron cuando se convirtieron al Dios verdadero, pero rompieron con la vida pasada. ¿Lo notaron? Dejaron los ídolos, dejaron esa manera de vivir, dejaron a las otras mujeres y se quedaron con una sola. Las mujeres se dedicaron exclusivamente a su único marido, dejaron a los demás. Rompieron con Baco, con el licor, rompieron con todo aquello que desagradaba a Dios. Hoy los creyentes necesitamos romper con los atractivos del mundo. Necesitamos ser imitadores de Dios como hijos amados. Necesitamos ser misericordiosos porque Jesús dijo, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Necesitamos tener hambre y sed de justicia porque son solo ellos los que serán saciados, dijo Jesús. Y que cuando vengan la persecución y el dolor y el sufrimiento, como oímos en los testimonios en esta mañana, glorifiquemos y honremos a Dios con toda el alma, con la convicción de que Él es un Dios fiel. Y lo estoy diciendo por mi propio corazón también. Que las penurias que hemos vivido en estos días me han hecho vivir angustias. Pero hoy Dios me dice, imita a Dios, conviértete con fidelidad. Amados, qué tremendo ejemplo nos dan estos creyentes. Y ahí están. Usted tiene que tomar la decisión de llevarlo a cabo en su vida práctica o no. Eso es decisión de usted. Mi compromiso es decirle, mire, esto es lo que hicieron estos hermanos. Y por haber hecho esto, Dios los honró poniéndolos como ejemplo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Esta es la bendita palabra de Dios. Por eso es fresca y por eso es viva. Porque Dios tiene mensaje para los suyos. Dios los bendiga. Y Dios les permita y me permita seguir luchando y convertirnos en imitadores de Dios como hijos amados, rompiendo con los atractivos del mundo y siguiendo a Jesucristo. Amén.